Bienvenidos viajeros a Dresde. Una ciudad fabulosa, espectacular, conocida mundialmente por sus opulentas colecciones de arte y sus pintorescos paisajes del río Elba. Quédate conmigo, suscríbete al canal, dale click en la campanita. Comienzo mi recorrido por el recinto situado en el corazón del centro histórico, una joya de la arquitectura barroca, decorada con llamativos ornamentos y numerosas figuras. Primera parada en Dresden, indispensable y fundamental, venir al Palacio Sfinger, uno de los monumentos más hermosos que tiene Dresden, opulentos. Se construyó originalmente para ser un invernadero, posteriormente se empezó a hacer como un salón de fiestas al aire libre. Estoy cruzando uno de los lugares más emblemáticos del palacio. Es el famoso Portal de la Corona. Y como dato curioso, aquí arriba podemos observar que la corona está sostenida por 4 águilas polacas, porque el rey Augusto también fue considerado el rey de Polonia. ¡Qué suerte! Tú ves el carrillón de Sfinger. Y aquí podemos ver las famosísimas campanas de Meissen. ¡Wow! Si quieren saber todo sobre Meissen, la primera porcelana europea, aquí les dejo arriba la tarjeta. El Palacio Residencial hoy en día es un museo, pero por los siglos fue el nido familiar de la dinastía local, la Casa de los Wettin. Me dirijo a la nueva bóveda verde, la colección llena de obras extravagantes de joyería y bisutería de la época del rey Augusto el Fuerte. Mi favorita fue la Corte de Delhi, una maqueta decorativa de 137 figuras en varios colores, adornada con más de 5,000 diamantes, rubíes, esmeraldas y perlas. Te recomiendo el Salón Turco con objetos obtenidos del Imperio Otomano, la colección numismática, el gabinete de grabados y pinturas, y en lo personal me sorprendió la gran variedad de armas blancas y armaduras medievales. Y no pasa desapercibido el lujo en las habitaciones de los monarcas sajones. Estoy saliendo del Palacio Residencial, está increíble, no se lo pueden perder, vale la pena, 13 euros costó el boleto, el audioguía está en español y mínimo 1 hora y media. A tan solo unos pasos del palacio se encuentra el Patio de las Caballerizas, usados antiguamente para los justes de los caballeros. Y del otro lado está el majestuoso Desfile de los Príncipes, un extenso mural de azulejos de Meissen representando los soberanos sajones. Bienvenidos viajeros al segundo día en Dresden. El día de hoy les voy a mostrar la Ciudad Nueva, uno de los pasajes más alternativos. Vamos a ver una de las lecherías más espectaculares del mundo. Los voy a llevar a recorrer el Panometer, que es una obra panorámica que nos va a permitir vivir la experiencia del glorioso pasado de Dresden. Comienzo con uno de los mejores ejemplos de revitalización urbana, el Callejón del Arte. Cuenta con varios patios temáticos adornados con goteras de fantasía, azulejos y espejos. Y el barrio está lleno de galerías de arte, grafitis, terrazas y muchos bares alternativos. ¡Wow! ¡Miren
lo que me encontré? Unos carros Trabant. Este es uno de los carros típicos, emblemáticos de las películas de la RDA. No, aquí lo podemos ver, está como que súper chiquito. De hecho tiene como un seguro para que no se lo roben. Si se encuentran en la ciudad nueva, les recomiendo venir a la lechería Pfund, una de las más antiguas del mundo y lleva más de 140 años. Establecida en 1891, está adornada con casi 250 metros cuadrados de azulejos y todos pintados a mano. Se especializa en productos locales. Y claro, no me podía resistir a una pequeña degustación para seguir con mi viaje. He llegado al Panometer. Pueden venir aquí desde tomando el tranvía 1 y 2 de Potzplatz. Lo voy a dejar en la descripción del video. Acompáñame a descubrir la historia de Dresde. Es un lugar muy visual, muy bonito. Es muy temático también. Vamos cambiando de una sala a otra sala de diferentes colores. Es un enorme edificio redondo, antiguamente utilizado como gasómetro. Estamos entrando al Panometer. Es de noche. Es de noche y ahorita se va a hacer de día. El artista Yadegar Azizi ha inventado una técnica visual que me permitió viajar a los mejores momentos de la historia de Dresden. Increíble cómo en este panorama podemos observar la vida cotidiana, el río Elba, los puentes, podemos observar todos los recintos históricos de Dresden como hace 300 años. Son 4 pisos de los que podemos apreciar este panorama desde cualquier ángulo. ¡Oh! Ya está llegando la noche. ¡Wow! Vuelvo al centro de la ciudad para conocer el edificio más emblemático, la iglesia de Nuestra Señora. Ahí me espera Alex con su adorable acompañante. Hola Per, ¿cómo estás? Estamos con Alex, un conocedor de Dresden. Lleva 4 años viviendo en esta ciudad y nos va a contar sobre la iglesia de Nuestra Señora. Sí, mira, esta iglesia es una iglesia muy interesante, es el símbolo protestante más importante de la ciudad de Dresden. Ha sido toda la vida como la vemos el día de hoy. Esta fue destruida durante el bombardeo de Dresden en 1945 y fue reconstruida hasta la reunificación de Alemania en los 90, terminada en el año 2005. Un dato muy curioso, la cruz que tenemos en la parte superior fue un regalo de Inglaterra, del Dresden Trust, que recaudó mucho dinero para la reconstrucción de esta iglesia, y aparte de todo fue hecha por uno de los hijos de una de las personas que bombardearon la ciudad de Dresden. Entonces es un dato muy muy curioso, pero hay muchos de estos. Si quieres podemos seguir avanzando y te enseño algunos otros datos curiosos de aquí. Una parada técnica y listos. Aprecié la cruz original toda doblada por los bombardeos, contrastando con la belleza de la reconstrucción. Y mira, este lugar no nos lo podemos perder, es el Ojo de Dresden. Vamos a subir a la punta de la Frauenkirche, donde tenemos la vista más bella de toda la ciudad de Dresden. Así que vamos de este lado. ¡Wow! Llegamos. ¡Wow! ¡No! Una postal para el recuerdo.
después de semejante esfuerzo de subidas y bajadas, ¿a dónde vamos? Te voy a llevar a un restaurante de mis favoritos en Dresden, típico sajón, donde vamos a probar las comidas típicas de aquí de la zona, que a mí me encanta. Entonces, ¿vamos para allá? Genial, vámonos. Y bueno, aquí estamos en uno de mis restaurantes favoritos, el Dampfschiff, que significa máquina de vapor. Y es interesante porque aquí en Dresden tenemos la flota de máquinas de vapor más antiguas de todo el mundo. Entonces es un lugar bastante bello que es muy rico aquí en la ciudad. Entonces vamos a visitarlo. Vamos. Ya pedimos los platillos típicos de Sajonia y no puede faltar una cervecita. Por supuesto. Salud. Salud. Alex, cuéntame qué tenemos. Sí, mira, bueno, este es un platillo típico de Alemania, una salchicha de Turingia acompañada de un poco de puré de papa y la típica cola alemana. Y luego de este lado tenemos lo que le llaman el Fleischkäse, que es un embutido de cerdo bastante rico, no podía faltar, acompañado de patata, un poco de ensalada y bueno, un huevo frito de arriba. Entonces son platillos completamente deliciosos. Vamos a probarlos. ¿Sí? Vamos a ver, sí, claro. He llegado al final del viaje, no hay nada mejor para disfrutar el día de hoy con una cervecita, admirando estos panoramas hermosos que tenemos en la ciudad de Dresden. Es fabulosa, impactante y vale la pena venir. Nos vemos en el próximo viaje, suscríbete al canal, dale click en la campanita y leo todos tus comentarios. Hasta la próxima, chao.